Ok. Nada, igual más o menos tu visión en ese entonces. Claro, como... Vos olvídate de hoy en día, en realidad, quién fue y todo lo que No, hizo. sí. Hay que verlo con el diario no del lunes, sino del domingo. Claro, del momento. Esa es la idea. Así que bueno, nos queríamos preguntarle, por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cómo vio usted la asunción de Néstor Kirchner? Bueno, yo en ese momento era diputado nacional. Y por una relación personal y amistad con Oscar Parrilli, él me invita a la asunción de Kirchner, a pesar de que yo no era kirchnerista ni tampoco tenía, digamos, la decisión y el deseo de ser parte del kirchnerismo, sino simplemente que, bueno, era una instancia muy importante del país. Fui a la asunción de Kirchner, en la Casa Rosada, y yo recuerdo, digamos, una situación como de un cierto vacío político y económico y popular, porque, bueno, había ganado Kirchner en una situación muy caótica, donde los presidentes duraban mucho menos de lo que estaba previsto. Habíamos tenido 3 presidentes en una semana, un presidente que se fue sin explicar bien por qué se iba a quedar Dualde, una elección que se anticipó, o sea, y uno en esa casa de gobierno no notaba, o sea, un triunfo de un espacio amplio, sino ganó como que ganó una minoría. Pocos dirigentes políticos, casi nadie, yo creo que fui el único de la oposición que fui, o sea, no de la oposición, del no kirchnerismo, por ese momento no había... Claro, en ese entonces no se hablaba de oposición porque no había... Porque no había gestión todavía, no había... Claro. Del mundo empresarial no había prácticamente nadie, excepto, y eso es importante porque marca la apoyatura que sí tenía Kirchner, que estuvieron los 2 máximos representantes de Repsol, que era el señor Truffaut y otro director de IP. ¿Qué tal? Yo te voy a pedir un café, ¿puede ser? Esta es de quién es. Si querés tomar agua. Del pueblo, sí. Un café. Dale, Bueno, Kirchner asume con ese, digamos, ese cierto vacío, no total vacío, un cierto vacío. Bueno, de hecho, él asumió con el 22,24% de los votos. Exactamente. Ahora, como viene la segunda pregunta, no me refería a la elección, ¿no? Ok, Digamos, todos estamos atentos a cuál era el discurso que iba a hacer y cuáles eran los anuncios. Y bueno, él empezó de entrada a cultivar un mensaje mucho más a la izquierda, digamos, que es lo que teníamos acostumbrado en Argentina, porque recordemos que veníamos de la era de Menem, de la Rúa, que fue, digamos, muy claro en su adhesión a una suerte de conservadurismo liberal, neoliberal, y bueno, era extraño ver a alguien que era presidente el discurso que de muchos años veníamos sosteniendo lo que estamos en contra de ese modelo neoliberal. Así que bueno, se generó una expectativa importante porque se entendía que en esta nueva instancia iba a empezar un proceso profundo de cambio en Argentina. Bueno, ahí después vendrá el análisis posterior si ese discurso después fue o no cumplido. Bueno, la segunda pregunta que nosotros queríamos hacerle era ¿qué cree que significó en ese momento para la política argentina y en lo social? Bueno, para la política argentina significó poder encontrar una salida a la crisis política que se había generado por la crisis del 2001.
La crisis del 2001 fue una crisis institucional, porque nos quedamos sin presidente. Una crisis política, porque no había ninguna fuerza política que tuviera la fortaleza para asumir el gobierno y tener respaldo. Fue una crisis económica en todos sus aspectos, porque fue una crisis de deuda, una crisis bancaria, una crisis económica, el default de la deuda argentina y una crisis social producto de la tremenda explosión de la pobreza que ya venía, o sea, con las políticas de Menem y de la Rúa había crecido el desempleo a más del 20%. Y con la devaluación a ese deteriorado tejido social se le agregó una explosión de la pobreza que llegó a indicadores del orden del 60%. Entonces, en ese contexto, desde la política se le encontró una salida democrática. Se fue, bueno, llegando Alde, pero hay elecciones, primera vuelta, bueno, listo. Hubo elecciones, se votó de una manera normal, no hubo incidentes en las elecciones, o sea, desde el punto de vista de la salida institucional se logró una salida. Y desde el punto de vista social, bueno, creo que la gente estaba como muy influida por una constante situación de crisis, movilización, conflicto. Los piquetes eran cosas de todos los días, las movilizaciones eran cosas de todos los días, el país parecía que no terminaba de encontrar un rumbo y una tranquilidad social. Y el detonante de esto fue la muerte de Cortés Santillán, que fue en 2002, ¿no? Que bueno, eso fue un baldazo de agua fría, toda esa efervescencia de movilización que había, porque ahí la gente advirtió que teníamos el peligro de volver a la época de la violencia que vivimos en el país. Ustedes son muy jóvenes, pero los que vivimos la década del 70 sabemos miedo a volver a eso. La tremenda, digamos, herida que dejó toda esa situación de violencia política. Entonces lo de Cortés y Santillán fue como un hecho que hizo como una suerte de efecto parálisis. Ahí como que empezó a bajar la espuma y como que la gente entendió que la salida tenía que ser por la vía de la política e institucional. Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos preguntarle era cómo era conocido Néstor Kirchner hasta ese entonces, antes de ser electo presidente. Bueno, él era el gobernador de Santa Cruz, pero era nombrado, era... No, Néstor Kirchner era... ¿Ustedes conocen cómo se llama el gobernador de Santa Cruz hoy? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Peralta. O sea, era conocido para la dirigencia política, pero para el conjunto del pueblo, no. Por lo menos de Buenos Aires. es conocido, porque Kirchner, un nombre más difícil. Sí, él en las encuestas no era muy apoyado. No, porque era desconocido. Sí. Digamos, creo que él arranca su campaña con intención de voto del 4%. ¿Y qué sucede? Dentro del gobierno, o sea, dentro del PJ, Duhalde, que era el que quería armar su continuidad, porque bueno, era el presidente, ustedes saben que el peronismo, el pejotismo se encolumna siempre detrás del presidente. No encontró variantes, porque Reutemann, que era el candidato preferido de él, no quiso. De la Sota no levantaban las encuestas, que era el segundo candidato. Y bueno, y como tercera opción era Kirchner. Kirchner venía construyendo un espacio político que se llamaba el Grupo Calafate, que se reunía allá en Calafate, donde empezó a juntar, digamos, dirigentes que, cuestionando a Menem y menos, pero sí también cuestionando a Duhalde, planteaban un peronismo, digamos, podríamos decirle, contestatario, un peronismo
no tan ajustado al neoliberalismo que Menem. Pero fundamentalmente en el discurso, porque después ellos nunca cuestionaron las cosas de fondo de Menem, es decir, las privatizaciones no fueron tocadas en principio. Hubo una cosa periférica con el correo y alguna otra cosita, pero no tocaron ninguna de las concesiones de Menem, no investigaron la deuda que dejó Menem. Y en cuanto al modelo productivo, o sea, la Argentina se empezó a recuperar fundamentalmente por los efectos de la enorme devaluación que había hecho Habana, ¿cierto? Con Dualde. Eso generó condiciones económicas totalmente distintas porque con la convertibilidad del 1 a 1 la actividad económica era prácticamente imposible porque la gente o sea, ni se podía producir trigo en la Pampa, o sea, no estaban dadas las condiciones ni siquiera para los productos más básicos de la economía. Y bueno, Kirchner logra una cosa en política muy importante, que es tener suerte. Porque llega en un momento justo, cuando se había hecho todo el trabajo sucio y se empieza la recuperación. Entonces la gente le atribuye a él la recuperación de la economía, cuando en realidad él viene después. Y como tal, digo, tenía un grupo político pequeño, no era conocido, que reivindicaba así un discurso casi centro-izquierda. Hay un intento de Kirchner de una alianza con Ibarra y con Carrió. Ahí acá, aquí se hizo en el Teatro Lola Membrives, que es uno que está acá, un acto con Kirchner, Carrió y Ibarra, con una suerte de centro-izquierda. Eso después no prosperó. Y me parece que el punto es que llegaron las elecciones y la gente tenía que optar entre Menem, que era el que más votos propios tenía, o alguien que lo enfrentara a Menem, que no podía ser el radicalismo, porque el radicalismo después de la experiencia de la Rúa tenía un rechazo popular altísimo. El candidato radical en las elecciones fue Moró, que sacó el 2% de los votos. La izquierda, nosotros, que éramos parte de una suerte más de izquierda, se presentó siempre de una manera muy desorganizada. La experiencia con Carrió, que en ese momento era una dirigente de centro-izquierda, no fue buena. O sea que la gente encontró en Kirchner a alguien que le podía ir a ganar a Menem. Y sobre todo aquel que era un voto peronista. Claro. Y bueno, Kirchner logró salir segundo. Y bueno, y después viene la otra pregunta. Bueno, la otra pregunta es más o menos lo que habíamos hablado previamente y usted recién hizo mención de que Kirchner tenía 4% de intención de voto. Y nosotros hablando con militantes del momento nos dijeron que, por ejemplo, ellos, para no dirigir su voto a otro candidato, como descarte, entre comillas, lo usaban en Kirchner. ¿Usted cree que eso pasó, de verdad? Por supuesto que sí, porque no era conocido. Pero empezó siendo la opción menos mala. El que no quería votar a Menem, ni quería votar a la Alianza o al radicalismo, y no veía en la izquierda ninguna cosa seria, fue una Kirchner, que levanta un discurso de izquierda, pero venía del peronismo. Bueno, okay. Otra de las preguntas que nosotros queríamos hacerle era si el rol que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su candidatura fue relevante y por qué. No conozco los detalles, he leído algunas cosas. Por lo que he leído, Cristina no estaba tan de acuerdo en que Kirchner fuera candidato en ese momento, creía que no era el momento. Pero parece que una noche llegó Kirchner y dijo, bueno, me juego ahora, bueno. Y me parece que fue más una decisión de él que de ella. Claro. Bueno, otra de las preguntas que nosotros también queríamos hacerle era si recuerda alguna anécdota que haya destacado de aquel día, como para contar, del día de la asunción de Néstor. Sí, me acuerdo que estábamos esperando que viniera al Congreso. Estábamos en el recinto, había muy pocos diputados. Y en ese momento Cristina era diputada nacional. Yo era compañero de ella. Era colega de ella, no compañero porque no estábamos en el mismo bloque. Y me acuerdo que la vi sola a Cristina en
recinto, o sea, habíamos un pequeño grupo de diputados y ella estaba sola, parada allá en... Entonces, me acerqué porque yo la conocía, o sea, no. En el año 97, 99 sí fuimos parte del mismo bloque dentro del PNV. Tuvimos una relación bastante dura, bastante... ¿De cruces? Sí, porque ella defendió mucho a Repsol en ese momento. Yo recuerdo que yo propuse crear un derecho a la exportación de petróleo del 20%, estamos hablando del año 98, 99. Y ella me salió a atacar muy duramente porque ella defendía a Repsol, que no quería pagar derecho a exportación. Bueno, pero más allá de eso, que siempre fue con respeto y todo, yo me acerqué y le dije que bueno, que era un momento muy importante, que Argentina estaba con mucha necesidad de un gobierno con enorme responsabilidad y que todos teníamos que ayudar. Y me contestó de una manera un poco más soberbia. Que bueno, sí, ya lo sabemos, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Me parece que no sabía muy bien lo que tenían que hacer, o de lo que sabían lo hicieron mal, porque podemos decir que los Kirchner no conocían de soja ni de trenes, porque en Santa Cruz no hay ni soja ni trenes. Y bueno, entonces si no conocían ni de soja ni de trenes, puede ser que no entendieron lo que pasaba con el campo y tuvieron la crisis del campo, y no entendían lo que pasaba con los trenes y tuvieron la masacre de 11, que bueno, significó 25 muertos para que se dieran cuenta que había que tener otra política ferroviaria. Pero de lo que sí sabían ellos, había dos cosas muy importantes que para mí son las que marcan el fracaso de su gobierno, que es primero la política de petróleo. La teoría petrolera, el gobierno de los Kirchner fue, digamos, quizás la materia en que le hay que poner menos nota, hay que ponerle un 1, un 2, porque para resolver el tema de la crisis energética le regalaron a Eskenazi el 25% de las acciones de YPF, vaciaron YPF y bueno, al vaciar las reservas del país, eso obligó a que se tuviera que empezar a importar gas, petróleo a un precio 3, 4, 5 veces mayor del que Argentina lo producía antes, y eso causó la escasez de divisas, el cepo cambiario que tenemos hoy. O sea, el cepo cambiario arranca por la crisis del petróleo. Y del otro tema que sabían era el tema financiero. Recuerden ustedes que los Kirchner realizaron una operación que sencillamente es insólita. En cualquier país del mundo hubiera significado que esos gobernantes los hubieran destituido, que es haber llevado la plata de la provincia de Santa Cruz a un banco en Suiza. ¿Se acuerdan los fondos de Santa Cruz? Sí. 680 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz depositados en un banco y que nunca se rindió acabadamente cuenta de qué hicieron con esa plata. Sí. Tenía cuentas bancarias en Suiza y en Luxemburgo, creo que. Bueno, por ejemplo, el banco que financió la compra de YPF a la empresa Eskenazi es USB Bank, que es el mismo banco donde estaban depositados los fondos fugados de Santa Cruz. Es una coincidencia. Sí, sí. Muy bien, un buen periodista, una coincidencia. Una coincidencia. No una coincidencia. Entonces, y en el tema financiero ellos también creo que cometieron un error tremendo. Ahí yo esto lo intenté corregir porque yo era diputado y era un poco el diputado que más había investigado el tema de la deuda, que había investigado el mercado, que lo tenía acorralado a caballo y qué sé yo. Y en un momento todos los diputados sabían que había que ver el tema de la deuda y que era importante que Kirchner conociera mi posición. Y un día me crucé con Kirchner cuando era presidente y me dice: che, Mario, tenemos que conversar de la deuda, te va a llamar fulano de tal. Bueno, esa persona es el secretario de Kirchner que, bueno, nunca me llamó, nunca se hizo
La cuestión es que el kirchnerismo renegoció la deuda mal, porque a unos le quitó. Y bueno, y así estamos todavía con el problema de la deuda sin resolver. Después de haber pagado 195.000 millones de dólares. Menos que no se resolvió la deuda porque no pagaste. Bueno, no pagaste, no lo resolver. Se pagó más de lo que se debía. Se debía 160.000 millones, se pagó 190.000 y hoy debemos 250.000 millones de dólares. Nunca trabajó. Disculpen si mi visión es muy no kirchnerista, pero ya deben tener la otra opción. Sí. sí. Es que todas las voces siempre sirven. No te puedes quedar nunca con... Pero el tema es que ustedes tienen que saberlo interpretar. Sí, sí. Si no, no se entiende nada, es una torre de Babel. No, pero... Es cierto eso. Está bien. Sí, entonces, ¿qué vas a decir? Ari, vos. No decís. Bueno, nosotros también otra de las preguntas que les queríamos hacer también es de la elección. Y nosotros queríamos preguntarle si fue predecible en ese momento que Carlos Menem se iba a bajar de la segunda vuelta. Y cómo fue tomado también eso, ¿no? Cuando él se bajó. Fue predecible después de la primera vuelta. Antes no estaba tan claro. No, es que tampoco es normal que... Claro, una persona que baje no es exactamente, como dice Valentina, no es algo normal, pero bueno, por algo te presentaste. Pero era tal el antagonismo que despertaba Menem que perdía, si sacó 22% de los votos, perdía 78-22. Ponele 60-22. Sí. Y como Menem es un psicópata, ególatra, y que a lo único que le importaba era terminar su vida política sin haber perdido ninguna elección, Claro. era lo único que le importaba, no importaba nada, el país, la crisis, se bajó para no perder en su vida política, decir yo me retiré sin haber perdido una elección, como si eso fuera algún atributo del político. El político tiene que saber que le toca ganar y le toca perder. Sí, tal cual. Bueno, ya con eso la verdad que... Está bastante Como se complejo. habla del día, también es algo un poco como... Si se pudiera hablar de la gestión, Claro, sí, sería un claro, poco más... exactamente. Pero nos pidieron el día de la asunción de Néstor Kirchner y... Pero lo que pasa es que el día, como el día de tu nacimiento, Claro, te marca que crecen los astros, claro. o sea, te marca, o sea, cómo nace alguien, es muy difícil, y los partidos que llevan el gen. O sea, mucha gente que cuando Kirchner era un desconocido, o sea, Kirchner empieza a gobernar el país y sigue siendo desconocido, la gente no sabía quién era. Entonces, por ejemplo, una compañera mía viaja a Santa Cruz y dice, yo quiero conocer qué pasó. ¿Qué hizo en Santa Cruz? Volvió. Claro, también eso es... Si es alguien desconocido, tal vez la gente no es que dice hizo esto, hizo lo otro, se empieza a investigar, pero... Despertó interés. Claro, pero la gente creo que cree más en lo que desconoce que, por ejemplo, no sé, Menem, que tal vez había tenido una historia, digamos. Claro, ya. lógico. Bueno, cuando Menem llega a la presidencia, fue gobernador de La Rioja y fue conocido porque en un programa de televisión cómico, de Zapac empezó a imitar y ahí se hizo conocido, porque si no la gente no conocía a Menem. O sea, la importancia de los medios es fundamental. Por eso ustedes van a ser más importantes que los políticos. Se han elegido bien la carrera. Y la ejercemos bien también. Claro. ¿Y por qué te parece que fue reelegido? ¿Menem? ¿El 95? No, pero primero les comento esta chica que viene de Santa Cruz, Ah, cierto. viene con una imagen que no saben quién eres. No, es Al otro lado. turbio, como es, Fraudulento. sí, como que es un capanga, que manejó esto así, esto así. ¿Conocen el I Ching ustedes? Es un horóscopo chino. Donde vos tirás los dados y te... Sí, con unos dientes. No es un horóscopo. No, es como algo de la suerte No que es te dice el suerte, destino. No te dice, te presenta la situación en la Claro, que estás y te sí, dice, como las cartas de la... Sí. sí, como un tarot. Un Sí. Entonces nosotros con ese grupo de amigos nos juntábamos a estudiar filosofía y después tirar el I Ching. Entonces vos tenés que tirar el I Ching para hacer una pregunta. Entonces le preguntamos al I Ching qué iba a pasar con el gobierno de los Kirchner.
Y hay no sé, fíjense, por ahí si lo buscan, si lo googlean, hay un capítulo de Chin que empieza que un país es gobernado por un grupo de gente tenebrosa que solo aspira a mantenerse en el poder, aunque sea causando sufrimiento a su pueblo. Esto es lo que... Bueno, es exactamente así, por Kirchner, pero digamos. 12 años tuvieron ahora acá. ¿Por qué fue reelecto Menem? Bueno, siempre hay que mirar para atrás. Sí. Menem lo reemplaza Alfonsín. Alfonsín va del gobierno con una hiperinflación. Una hiperinflación que vos, tu sueldo, hoy cobrabas 10.000 pesos y gastabas 10.000 pesos y al otro mes tenías que gastar 20.000 pesos. O sea, el doble. En el mes. Una locura. La hiperinflación deja heridas tremendas. Es como un disciplinador social y político muy grande. La gente entra en pánico. O sea, no es que el dueño de este bar teme perder este bar, no. La linchera que está allá teme perder el lugar donde duerme en la calle porque cree que va a venir, como en una crisis, va a venir otro linchero y lo va a echar. En el 2001 se armaban en los barrios más humildes para defenderse de los menos humildes, no en los barrios más grandes para defenderse. Y menos lo que logra es la estabilidad. Le logra bajar la inflación a casi cero y bueno, la gente lo premia por eso. Aunque no se dio cuenta la gente que los costos para llegar a esa estabilidad habían sido vender todo el patrimonio argentino, quedarse con... ¿Por qué cree usted que logró mantenerse 12 años el kirchnerismo en el poder? Y por ahí sigue ahora otros 4 años más. Son muy inteligentes, saben manejar el poder, construyeron políticamente un relato que mucha gente lo cree, sin que ese relato tenga mucho que ver con la realidad, pero si queremos ver, lo que vale acá es lo emocional y lo simbólico, no lo real. Una oposición que fue peor que ellos ¿En el 2011? entonces, desde el 2013 en adelante, evidentemente no logró crear confianza en el pueblo para decir, bueno, no, yo sé lo que me da y lo que me está sacando, pero del otro lado no tengo... ¿Y ahora en estas elecciones cree que hay una oposición como para hacerle frente al kirchnerismo o usted piensa que Scioli puede llegar a seguir en el poder? Lo particular es que Scioli no es kirchnerista. O sea, el kirchnerismo no supo crear a su heredero. Si Scioli es lo que soy, sabe combinar una mezcla de kirchnerismo y de no kirchnerismo. La gente sabe que Scioli es distinto. Es una estrategia, digamos. Bueno, esa es la habilidad de Scioli. ¿Le va a alcanzar? No sabemos. Bastante inserible. Por ahora está cerca, pero no tiene la vacatada. El tema es, digamos, hay que mirarlo no desde el punto de vista de los apetitos y los objetivos de los dirigentes, sino como país hemos avanzado o retrocedido. Sí, ha habido una recuperación económica, tenemos una economía más grande de la que teníamos antes, pero bueno, creo que subsisten una serie de problemas estructurales que ni siquiera se empezaron a resolver. La Argentina desintegrada, problemas graves de pobreza. Fíjate, yo creo que así como yo te marqué que los dos errores garrafales fueron la política energética y la deuda, son dos errores, pero lo que es vergonzoso es que un gobierno que dice representar a los más humildes, pobres, que esconda a los pobres mintiendo con las estadísticas de pobreza. Eso te da la idea de que estamos frente a un proceso político que no concuerda. No concuerda. En realidad las cosas no le cierran, los papeles. La realidad no le cierra con el relato. ¿Cuándo se va a sincerar esto? Yo creo que por ahí dentro de un año, cuando
sé. Si gana la oposición se va a sincerar antes. Y si gana Scioli se va a sincerar un poco más adelante. ¿Piensa que el no ir al debate le jugó en contra a Scioli o no influyó eso? Yo creo que le jugó en contra, pero no cuantitativamente, o sea, no es que bajó 10 puntos. Pero si Scioli pudiera ir a un debate y ganarlo, creo que no hay segunda vuelta. El tema es que Scioli no puede ir a un debate y ganarlo. Entonces eligió no perder el debate, que por ahí le hubiera significado sí algún puntito menos. Porque la gente lo miraba y decía, este tipo no puede ser presidente y tampoco un debate es un elemento más de juicio dentro de un Bueno, el director del Buenos Aires Herald que decía, si eso le hubiera restado, si él supiera que eso le resta puntos, hubiera ido. Y que yo creo que también, él creía que también no era que él estaba diciendo, ay, no voy y voy a tener 10 puntos menos o 20, sino que iban a ser, tal vez iban a reducirse un poco, pero no gran cantidad. Sí, lo midieron, porque acá miden todo, palabra de Dios. Linda, interesante, porque Scioli no está superando los 40 puntos y el problema es que Macri no le gana a Scioli. O sea, en una segunda vuelta Macri lo pierde contra Scioli porque yo por ahí, no sé, entre Macri y Scioli se vio que puede ganar Macri por la votación. Pidió apoyo de los otros candidatos, que los votos sean para él. Sí, Macri pidió. Eso lo pide porque no lo tiene. Claro. Massa le dijo que no, Stolbizer no le contestó y... En cambio, si Massa le gana a Macri y va a una segunda vuelta, Massa le gana a Scioli. Fíjese que está todo muy todo atado con las fileras, ¿viste? Puedo decir, bueno, Scioli gana, sí, gana si no hay balotaje, porque si hay balotaje puede perder. Podría decirse que es un final abierto entonces. Para mí Y es que igual, bueno, ya mismo con lo que estamos hablando de Néstor Kirchner, todo puede... Y ya lo vimos en la elección de capital. ¿Cómo se llama? La Reta saca el 45, 45% con Lustó. del voto en la primera vuelta y Lustó saca el 24. Van a segunda vuelta y Lustó saca el 48. O sea, el doble de votos. Y ganó por votos en blanco. Claro, por 2 puntos. Entonces vos decís, hay un electorado que un día vota a, ¿cómo se llama el de la gente para la victoria? ¿Filmus era? Recalde no. Recalde. Y después va y le pone el voto a Lustó. Claro. Y bueno, lo que hablábamos de no de ser anti algo en vez de estar a favor exacto, de... eso pasa. Sí, sí. Puede pasar también en estas elecciones. Sí. Bueno, en estas elecciones Muchos votos van a si más. el voto anti-gobierno Claro. se consolida en algún lado, Más en yo masa. creo que al país le conviene que gane Massa, que significaría una verdadera renovación. Claro. Y para mí, a ver, me parece que siempre está bueno renovar porque esa concentración de tantos años de... Sí, de poder en un aparato que se cree invencible, que bueno, No hay nuevas las ideas. elecciones, pero lo que queremos que sea invencible las decisiones que tomen. Venzas a dificultades, no, que siempre venza en el partido entre casas. Claro. Lo digo como peronista que soy. No, sí. El abuso que tuvo la cadena nacional en todo este año. Por ejemplo, que antes con Kirchner no pasaba, por ejemplo. Ponerle Kirchner usaba para lo justo, tal vez. Exactamente. Y parece como una propaganda publicitaria del partido. Mira, yo por hacer un artículo, hay una película, ¿la vieron? Kramer vs. Kramer, es una pareja que se divorcia. Sí, la vi yo. Que se matan a trompadas, que se le cae la lámpara. Muy buena película. Vos mirá lo que hizo Néstor y lo que hizo Cristina. Y Cristina le está contestando a Néstor.
Por ejemplo, todo lo IPF, así, escuchar, Cristina, pero vos estás diciendo que tu marido, porque dice, no, vaciaron IPF, ese fue tu marido. Lo dirán, lo mismo. O sea, Cristina y Néstor acusándolo a Irán, y ahora Cristina diciendo, no, Irán, Amistades. la Comisión de la Verdad, Sí, sí, sí. la política ferroviaria, no, los trenes, no era Jaime tu secretario de Transporte, o sea, esa es la gran habilidad, ¿no? Que han tenido de saber manejar a sí mismo dentro de un matrimonio, Su mismo problema. mostrarse las dos caras. Es lo que dice en la entrevista que tuvimos con el director del Herald, habló mucho de lo que es el doble poder. ¿Cómo es que dijo? Hablaba, por ejemplo, estaba Kirchner, Cristina, y ahora Cristina Scioli, como que no hay una... Siempre hay un doble poder. Sí, siempre hay un doble poder. Pero dentro de la misma fuerza. Claro, porque muchos decían que la estrategia de Kirchner era que Cristina esté en el poder y después él volver. Después, Era el candidato estrella. cuando Kirchner murió, Cristina no quedó con esa dualidad de poder. Buscó a Scioli, o buscó, no pensó que iba a ser Scioli y ahora apuestan por él. Es como medio así. Pero bueno. Sí, creo que Scioli es lo que menos le gusta a ellos, pero no tiene. Lo que pasa es que los dirigentes no pueden hacer lo que quieren, tienen que hacer pueden hacer lo que la realidad les permite. Perón, cuando mismo Perón decía que él podía hacer solo el 5% de las cosas que quería, el otro 95% tenía que aceptar por mandar. Entonces, lo de Scioli para Cristina hacer lo peor, es lo peor que les puede pasar, porque lo consideran dirigente que no tiene lealtad, no va a tener lealtad con el proyecto, no va a tener lealtad con ellos, no va a tener lealtad con nada. Por eso su vicepresidente, Por eso le ponen a Zanini. Para ver si lo puede cortar un Claro, poco. sí, mucho decía eso. por eso buscaron la dualidad por ese lado. Exacto.